En este video veremos la solución a los diferentes ejercicios y problemas planteados en el diagnóstico de geometría. El primer ejercicio consistía en determinar el perímetro de la figura. Debemos recordar que el perímetro de una figura geométrica es el contorno de esa figura, que se calcula sumando la medida de cada uno de sus lados. Acá en este caso tenemos que este lado mide 8 unidades, este lado mide 6 unidades, este otro lado o segmento 24 unidades, pero no conocemos la medida de este otro segmento. En este caso lo vamos a denotar con la letra Y porque desconocemos ese valor. Ahora vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras para calcular el valor del segmento Y para poder calcular el perímetro. En la descripción de este video les voy a dejar el link en donde explico más detalladamente el teorema de Pitágoras. Para hallar Y, necesito la medida de este otro lado que está conformando ese triángulo de color moradito. Entonces, hallando el valor de X, puedo hallar el valor de Y por medio del teorema de Pitágoras. En el primer paso vamos a hallar el valor de X de este segmento. Vemos que está conformando un triángulo rectángulo en donde los catetos miden 6 y 8 unidades respectivamente. Y el valor de la hipotenusa pues sería X, lo que vamos a determinar. Utilizando el teorema de Pitágoras tenemos que X al cuadrado, o sea la hipotenusa al cuadrado sería igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Desarrollando las potencias tenemos 36 más 64. Realizando la suma tenemos que X al cuadrado es igual a 100 y para quitar el cuadrado pues sacamos raíz cuadrada. En este caso raíz cuadrada de 100 que sería 10. Entonces el valor de este segmento sería 10 unidades. Ahora nos vamos a fijar en el triángulo rectángulo más grandecito que tenemos acá. Los catetos en este caso medirían 10 y 24 unidades. Y por medio del teorema de Pitágoras vamos a hallar el valor de la hipotenusa que corresponde en este caso a Y. Entonces utilizando el teorema de Pitágoras tenemos que Y al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 24 al cuadrado. Resolvemos potencias, 10 al cuadrado 100, 24 al cuadrado 576. Sumamos y tenemos que Y al cuadrado es igual a 676. Sacamos raíz cuadrada, no olviden siempre sacar la raíz cuadrada y tenemos que Y es igual a 26. Entonces ya tenemos el valor del segmento que nos hacía falta para determinar el perímetro. Ahora el perímetro pues lo vamos a determinar sumando la medida de esos lados. Entonces 6 más 8 más 26 más 24. En este caso al sumar nos da que el perímetro es 64 unidades. El segundo problema consistía en lo siguiente. Un caracol sale todos los días de su escondite y va a comer los brotes tiernos de un árbol. Para ello se desplaza por el suelo durante 12 minutos y luego sin variar su velocidad trepa durante 5 minutos por el tronco. Pero un buen día se encuentra con que alguien ha colocado un tablón justo desde su guarida hasta la copa del árbol. Entonces acá tenemos la imagen, bueno, ahí está explícito dónde está el tablón. La pregunta es ¿cuánto tardará el caracol en llegar al árbol subiendo por el tablón? Y en este caso, pues aclaramos que el caracol siempre va a avanzar a la misma velocidad, o sea, no lo vamos a tener en cuenta. Si nos damos cuenta, al analizar la imagen, podemos ver que se forma un triángulo rectángulo. Entonces los catetos medirían 12, en este caso, pues bueno, minutos, unidades. Este otro cateto 5 y vamos a determinar el valor de la hipotenusa, que es lo que nos están preguntando. Entonces, ¿cuánto se tardará el caracol subiendo por este tablón? Vamos a utilizar, por supuesto, el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa y tenemos que C al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Resolvemos potencias, 144 más 25, sumamos, que nos da 169 y sacamos, por supuesto, al final la raíz cuadrada de 169 que nos daría 13. Es decir, que la unidad que corresponde, o bueno, el tiempo que se tardaría el caracol subiendo por ese tablón sería de 13 minutos. El tercer problema consistía en lo siguiente. David desea construir un borde creativo para su piscina circular.
Teniendo en cuenta que cada metro del borde a construir tiene un costo de 34.500, ¿cuál es el costo total del borde? Entonces, bueno, teníamos la forma, es una piscina circular, el radio de esta piscina pues corresponde a 3 metros. Ahora, hay algo muy importante y es poder diferenciar cuál es el círculo y cuál es la circunferencia de la imagen. Entonces, la circunferencia, recordemos que es la línea como tal, el contorno. En este caso, pues estaría representando el borde de la piscina. El círculo, pues ya es el área, el polígono como tal, la figura geométrica. Entonces, estaría representando el agua. Como nos están preguntando por el borde, entonces nos estarían preguntando por la longitud de esa circunferencia. ¿Cuál es la expresión que nos determina la longitud de una circunferencia? Tenemos que la expresión de longitud es igual a 2 por pi por radio. Pi lo podemos tomar como 3,14 y el radio pues es el que nos dan en la figura, en la imagen, que sería 3 metros. Determinando la longitud, o sea, la cantidad de metros que tiene ese borde en la piscina, pues podemos calcular fácilmente el costo que debe asumir David para construir ese borde, asumiendo que cada metro cuesta 34.500. Entonces vamos a determinar primero la cantidad de metros. Entonces 2 por pi por el radio, 2 por 3,14 por el radio, que sería 3 metros. Desarrollamos la multiplicación y determinamos que la longitud de esa circunferencia, o sea, de ese borde, es de 18,84 metros. Ahora, ¿cómo determinamos la cantidad de dinero o el costo que se va a asumir para la construcción de ese borde? Vamos a multiplicar pues los 18,84 metros por 34.500 que cuesta cada metro. Realizando la multiplicación llegamos a que el costo total sería de 649.980 pesos. Entonces tenemos, nuestra respuesta es que el costo que debe asumir David en la construcción del borde de la piscina es de 649.980 pesos. Cuarto problema, vamos a asumir que la flor de la imagen tiene forma de un pentágono regular de lado 3 centímetros y apotema 4 centímetros. En este caso debíamos determinar dos cosas. En el primer lugar el perímetro y en segundo lugar el área de ese polígono. Recordemos que un pentágono regular o una figura regular, un polígono regular como tal, es aquel donde sus lados tienen la misma medida. En este caso estamos hablando de un pentágono, es decir, un polígono de 5 lados. Regular, es decir, que los 5 lados van a tener la misma medida. En este caso, cada lado va a tener una longitud de 3 centímetros. Bueno, y el apotema, que ya más adelante voy a explicar a qué hace referencia a ese apotema. Vamos a determinar el perímetro. El perímetro pues es la suma, en este caso, de los 5 lados. Si cada lado mide 3, entonces podemos determinar, puedo tomar dos caminos, sumar 5 veces el 3 o fácilmente, como se trata de un polígono regular, pues multiplicar la cantidad de lados, que sería 5, por la longitud de cada lado, que sería 3 centímetros. En este caso 5 por 3 nos daría 15 centímetros. Recordemos que el perímetro se dan en unidades lineales, en este caso centímetros, metros, kilómetros, bueno, según el problema. Segundo lugar, vamos a determinar el área. Para el área hay algo muy importante en un polígono y es determinar el apotema, la medida del apotema. Como un polígono regular, en este caso el pentágono, se puede dividir en triángulos iguales, en este caso triángulos iguales. El apotema es la altura de uno de esos triángulos. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a tomar como ejemplo este triángulo y el apotema sería esta distancia. Lo vamos a simbolizar con la letra A. Para este polígono el apotema mide 4 centímetros. Ahora, ¿cuál es la expresión que me permite determinar el área de un polígono regular? Entonces recordemos que el área se determina como P, que es el perímetro, lo multiplicamos por el apotema y el resultado lo dividimos entre 2. Entonces ya tenemos el perímetro, que es 15, el apotema nos lo dan en el enunciado del problema, que es 4 centímetros, y ese producto lo dividimos entre 2. Entonces reemplazamos, nos quedaría 15 centímetros por 4 centímetros dividido entre 2. Multiplicamos 15 por 4, nos da 60, y 60 dividido entre 2 nos daría 30. En este caso el área se da en unidades cuadradas. Para este problema serían centímetros cuadrados. Entonces el área serían 30 centímetros cuadrados. En el último problema teníamos lo siguiente.
Si cada lado exterior de la plaza tiene una medida de 0,17 hectómetros, A. Determina el perímetro del exterior de la plaza y expresa el resultado en centímetros. B. Determina el área de la plaza, expresa el resultado en metros. Por supuesto, para el área de la plaza nos dan la medida del apotema, que en este caso es de 5 metros. Ahora, ¿cuál era la intención en este problema? Evaluar, aparte de conceptos como perímetro de área, la conversión de unidades de medida. Tenemos una tablita muy sencilla para la conversión de unidades de medida. La unidad, en este caso, pues, es el metro. Tenemos unidades más grandes, en este caso múltiplos, el decámetro, el hectómetro, el kilómetro. Por supuesto que hay más unidades, y sus múltiplos como el decímetro, el centímetro, los milímetros. Ahora, si vamos en este sentido, es decir, vamos a convertir o a pasar de una unidad grande a una unidad pequeña, lo correcto es multiplicar por 10, es decir, por cada posición que yo avance. Es decir, si avanzo una posición, debo multiplicar por 10. Si avanzo 2 posiciones, sería multiplicar por 100. Si avanzo 3 posiciones, por 1000, 4 posiciones, 10.000 y así sucesivamente con las potencias de 10. Ahora, si vamos en este sentido, de derecha a izquierda, es decir, de una unidad pequeña a una unidad más grande, lo correcto es dividir. Y lo mismo, entre 10, entre 100, entre 1000, dependiendo la cantidad de posiciones o de pasos que yo avance. Ahora, para determinar el perímetro, que es lo que nos están pidiendo en el punto A, nos piden expresar el resultado en centímetros. Para mí es más fácil hacer primero la conversión y determinar de esa manera el perímetro en este caso. Ahora, si cada lado de este polígono regular, vamos a subir que es un hexágono, en este caso un hexágono regular, cada lado es de 0,17 hectómetros, primero vamos a hacer la conversión de esos hectómetros a centímetros. Entonces nos ubicamos en la tabla en hectómetros. ¿Cuántos pasos tengo que dar hasta llegar a centímetros? Nos damos cuenta que son 4 pasos. Lo correcto, en este caso, es multiplicar por 10.000. Entonces voy a multiplicar 0,17 por 10.000 y el resultado nos daría 1700, en este caso pues centímetros, y ya tengo que cada lado de ese polígono expresado en centímetros son 1700. Ahora, perfectamente, para hallar el perímetro puedo sumar 6 veces 1700 o multiplicar 6 por 1700, ya que es un polígono regular. El resultado sería 10.200. En este caso el perímetro sería de 10.200 centímetros. Para el área, entonces, tenemos que expresar el resultado en metros. Ahora, pues el lado es de 0,17 hectómetros, entonces de hectómetros a metros, pues debo multiplicar por 100, ya que doy o avanzo 2 posiciones. Entonces multiplico por 100 y tenemos que cada lado expresado en metros equivale a 17. Pues cada lado es 17. Pero recordemos que el área se determina como perímetro por apotema sobre 2. Pero el perímetro no lo hemos hallado, o bueno, lo tenemos, pero en este caso en centímetros. Si lo expresara en metros, entonces 17 por 6 serían 102. Por el apotema de la figura o del polígono, que sería 5, el resultado de esa multiplicación lo dividimos entre 2. Recuerden, o bueno, hay que tener cuidado que siempre estemos trabajando con las mismas unidades, metros con metros, centímetros con centímetros. Al desarrollar esta multiplicación y al dividir entre 2, tenemos que el área de nuestro polígono o de la plaza es igual a 255 metros cuadrados.